parte baja, este conglomerado es Girón. No sé si ustedes alcanzan a ver como un grupito de casas ahí como metidas en la montañita, ahí entre el cuenquito de la montaña. Justo esa línea es la línea divisoria hacia allá del municipio de Girón y hacia acá del municipio de Bucaramanga. O sea, esta es una zona industrial, pero la jurisdicción administrativa se divide entre Girón y Bucaramanga a la altura de una quebrada que se llama la Quebrada Chiquitá. Y la mayoría de edificios que ven allá a la derecha, en la parte alta a la derecha, corresponden al municipio de Florida Blanca, en donde la conurbación con Bucaramanga es, digamos, completamente potente. O sea, no hay un límite claro, uno va, no sé si ya ha pasado por ahí, uno va por la autopista de Bucaramanga a Piedecuesta, como se llama, y pues usted no identifica en qué momento cambia de municipio. Por lo tanto, usted ve ahí como esa seguidilla de edificios, pero más o menos los de la parte derecha son Florida Blanca. El único que nos haría falta ver es Piedecuesta, que queda por la más allá por la montaña, pero sí, vayan a ir con Diego. Sí, vamos a ver, Diego. Algo importante que creo que Diego me estaba comentando que seguramente les explicó, es como el origen geológico histórico por el cual es importante que ustedes sepan en términos de la experiencia de acá, que el fenómeno de implantación de esta ciudad es bastante particular, es bastante singular. Se dan cuenta, digamos, es una geografía bastante accidentada, es una topografía bastante accidentada. Bucaramanga se asemeja con Manizales, siempre relacionan mucho a Bucaramanga con Manizales en términos de esa implantación sobre una geografía accidentada que implica muchos fenómenos de borde urbano, en donde históricamente ha llegado la ocupación poblacional y que se relacionan directamente a la posibilidad de crecimiento. Esto es un poquito como la introducción. Ahora identificando elementos, esas montañas grandes que vemos atrás son el macizo santandereano de la cordillera oriental, y eso es muy importante porque desde allá fue históricamente se encontró. Diego me decía que Néstor les habló en términos de abanico aluvial, que digamos que es como el término técnico, pero pues el término para entenderlo fácil es que es una avalancha. Es una avalancha histórica. Entonces, de allá arriba, hace millones de años, bajó una avalancha muy fuerte, de esas que constituyen geológicamente después los territorios, y des en cuenta que todo esto verde que ustedes ven aquí como de la parte baja de la ciudad, todo eso son como las ramificaciones, así como manos, que creo que él les tuvo que haber dibujado en el tablero, que son como si usted botara un vaso de agua y son las gotas que se extienden por la inercia de la avalancha. Entonces, todos estos dedos, algunos les llaman penínsulas, otros les llaman dedos, pero fundamentalmente y técnicamente eso para nosotros en el lenguaje acá de los estudios urbanos se llama la escarpa occidental de Bucaramanga. Todo este es el territorio escarpado, que además fue como uno de los retos fundamentales de una cosa muy importante que ustedes tienen que saber, y es que en Bucaramanga se creó tanto por tiempo como por capacidad técnica una de las autoridades ambientales más potentes del país, precisamente por el reto de abordar un lugar tan complicado para tener una ciudad. Incluso hay gente que dice que este no hubiese sido el mejor lugar para hacer una ciudad. No sé si ustedes llegaron a hablar de consideraciones históricas, que creo que Néstor seguramente les señaló, pero Bucaramanga no hace parte como del circuito fundacional de ciudades en Colombia. De hecho, esta que vemos allá a la derecha, llamada Girón, sí fue fundada y tuvo una importancia histórica en determinados años mucho más importante que Bucaramanga. Bucaramanga fue un pueblo de indios, era un campamento de indios sin tanta proyección importante, y todo tenía que ver con un elemento muy importante que era la identificación de oro en este llamado coherentemente Río de Oro, y acá lo estamos viendo, ustedes alcanzan a ver por ahí el río, y eso configura para nosotros el Valle del Río de Oro, que estructura desde la parte occidental, digamos, toda la estructura metropolitana de este territorio. Entonces digamos que todo eso es muy interesante en términos de que Bucaramanga tiene unos límites urbanos muy fuertes y muy drásticos. Por ejemplo, pensar en ciudades como Valledupar, que no sé si ustedes conozcan, y eso es muy interesante analizarlo porque desde ahí arranca todo. Una ciudad como Valledupar es una llanura, es una tabla, no tiene bordes, no tiene ningún borde. Nosotros en Bucaramanga tenemos 3 bordes. Hacia el norte es un abismo,
hacia el occidente es un abismo y gran parte del sur también es un abismo. Entonces, y hacia el oriente tenemos pues el piedemonte de los cerros orientales del macizo santandereano. Entonces Bucaramanga está encapsulada. Eso que ustedes ven ahí, que son ese montón de edificios, y acá estos barrios, como todas estas cositas naranjas, que trataron de urbanizar hasta el último lugar posible, que ya era el colmo en términos de que hay casas volando en todos esos lugares que llamamos las penínsulas, hacen que en este momento en Bucaramanga no exista un área grande, homogénea, de posibilidad de expansión urbana, como ustedes evidentemente se dan cuenta ahí. Esa ciudad ya está full. A esa ciudad no le cabe un gran proyecto de expansión urbana por lotes nuevos. Lo que sí seguramente Bucaramanga tiene como reto y no ha hecho, no ha tenido la capacidad institucional y social para hacerlo, es hacer grandes proyectos de renovación urbana, en donde se echan abajo, como es la clásica, ¿no? Lugares obsoletos o viejos de las ciudades y se levantan nuevas partes de la ciudad, como en Bogotá sí ha ocurrido muchas veces, como en Medellín ha ocurrido muchas veces. Acá en Bucaramanga ha existido muchísima dificultad para hacer renovación urbana. Entonces lo que ha sucedido es eso que ustedes están viendo, una altísima densificación. Yo creo que Bucaramanga es una de las ciudades más densas del país, en términos de 50 la cantidad, y eso hace, acá parados hace 10 años, eso no era ni la mitad. O sea, digamos, en los últimos 10, 15 años la densificación de Bucaramanga tumbando casas que eran grandísimas y bonitas, y bueno, por el debate de los historiadores nostálgicos y patrimoniales, que es muy interesante ese debate, han hecho que cada uno de esos edificios que ustedes ven es producto de haber tumbado una casa, o máximo 2 casas, en el mejor de los casos. Todos, ya yo le podría decir que la mayoría de esos edificios es el resultado de tumbar una casa. Pero entonces, digamos, la gente ve eso, digamos, es un renglón interesante, en la medida en que eso mueve los circuitos económicos de una manera poderosa y hace que Bucaramanga, tal vez Diego les haya comentado sobre eso, esté dentro de los principales circuitos económicos en este momento del país, en donde el renglón del comercio inmobiliario es protagonista. Es decir, el mercado inmobiliario de Bucaramanga es protagonista en Colombia, a pesar de que es uno de los metros cuadrados más caros del país, con Bogotá y con Cartagena. Entonces, digamos, es interesante saber cómo toda esa especulación inmobiliaria generó los ojos sobre la ciudad y además se ha acompañado de la posibilidad de creación de hoteles, de torres de oficinas. Hace 15 años en Bucaramanga había como 2 torres de oficinas. Y en los últimos 15 años han hecho como 20 torres de oficinas nuevas y bueno, en fin, y eso que de todos modos estamos hablando de una ciudad mediana, ¿no? Ya con unas dinámicas muy interesantes. O con dinámicas muy singulares como ese edificio que ustedes ven atrás al fondo, el más grande de todos, ese blanco, simboliza lo que les estoy contando. Ese edificio es el edificio residencial más alto de Colombia. No existe en Colombia ningún edificio residencial, o sea, de solo apartamentos, que tenga 50 pisos como este. Solo apartamentos. El apartamento más barato vale 1.000 millones, o valía 1.000 millones hace 5 años, no sé cuánto estará valiendo ahorita, el más barato. Y al lado le hicieron uno grande, y hace poco hicieron un anuncio que quieren construir un edificio de 80 pisos. Entonces en Bucaramanga existe como esa visión, esa posibilidad de entender un poco para entender ese paisaje que estamos viendo allí. Pero lo importante es ese soporte en términos de esa pendiente, digamos, manejable y plana, que en el lenguaje acá de la ciudad se le llama meseta de Bucaramanga. Pero más que la meseta es interesante entender los bordes, el límite de la escarpa occidental y qué es lo que pasa en estos abismos. Tanto uno muy importante que vamos a ver más tarde, que es el del norte, que de hecho de acá no se ve. Allá a la parte izquierda de ustedes es el norte de la ciudad. Si ven que hay como un edificio ahí, como un lenguaje ahí muy individual, muy fálico, y arriba hay otro par de torres, ahí inicia el norte. Y no sé si visualmente se alcanzan a dar cuenta que atrás hay un abismo. Pues en ese abismo que hay allá atrás vive el 25% de la población de la ciudad. Viven más de 120.000 personas. Y esos edificios están en la entrada del norte, que es una carretera que es la vía a la costa. Hacia la izquierda, hacia el norte es la vía a la costa, los municipios de Río Negro. Y hacia abajo ahí hay 86 barrios que no estamos viendo acá. Y eso es muy interesante. Ten en cuenta que la configuración hace que allá haya una ciudad escondida, una ciudad oculta. En esa ciudad, desde luego, esa es la ciudad donde más problemas sociales, económicos, ambientales, urbanísticos hay, que es lo que acá llamamos ciudad norte. Son las comunas 1 y 2. Esas están allá detrás.
esta escarpa occidental tiene una gran cantidad de barrios, no sé si los alcanzan a ver, que son como todos estos que vemos acá más cercanos. Todos esos barrios configuran incluso barrios bastante tradicionales e históricos de la ciudad. Barrios que se llaman La Joya, Campo Hermoso, Santander, Girardot. Todos estos barrios son barrios de los más tradicionales, son barrios legales, que es algo importante. Pero esos barrios fueron legalizados hace más de 50 años, hoy no los legalizarían en términos de tener la condición de aislamientos por cresta de montaña que no daría. Entonces, todo eso está ahí, pero históricamente hay algo muy importante de esta imagen de la escarpa occidental, es que todos esos bordes históricamente se han ido cayendo. La cantidad de casas que se han caído en todos esos barrios de bordes han sido incalculables a lo largo de 50 años. Se han caído manzanas enteras. Entonces todo esto lo que pasa es que no se alcanza a ver muy bien, pero todo ese borde está lleno de cemento, de concreto lanzado, para tratar en últimas de sostener estos bordes occidentales, porque de una u otra manera es lógico que el quiebre abrupto de la pendiente genera la posibilidad de tener además un condicionante adicional, que es muy importante. El hecho de que esto sea un abanico aluvial por una avalancha genera que estos bordes, acá estamos en un borde parecido, pero esos bordes de allá son peores, o acá a la derecha estos marroncitos que ustedes ven, no sé si lo alcanzan a ver acá, esos marroncitos como esos barrios, esos marroncitos, todo eso responde a un condicionante de suelo muy particular que tiene Bucaramanga y que de hecho es reconocido en el país. Uno va a conferencias en cualquier lugar, en Medellín, en Bogotá, en Cali, y uno dice que uno es de Bucaramanga y le dicen a uno, erosión, todo es erosión, digamos, y esa erosión o la lucha para contrarrestar esa erosión, que en últimas es como un suelo con cáncer, es un suelo que tiene unas propiedades, digamos, de cohesión mucho más débiles, genera que todos esos bordes permanentemente se estén cayendo. Y eso es muy importante porque esos bordes se mezclan con implantación de habitación. Y ahí es donde genera el problema fuerte. Algunos legales, pero también muchísimos ilegales a partir de piratería o de invasiones históricas, que han sido legalizados algunos y otros no han sido legalizados. Pero entonces la condicionante de calidad del suelo portante a partir de la erosión es una cosa fundamental. Y ahí repito el tema de la autoridad ambiental. Qué pena interrumpirlo, Alejo. No sé si hay alguna pregunta en este momento por parte del grupo. Si tienen alguna pregunta para Alejandro, puntual o general. ¿Cuál era el mejor lugar donde fundar la ciudad? O sea, si no era ya, ¿dónde era el mejor lugar? No, pues que no existiera. O sea, digamos que en la historia no hubiese aparecido la necesidad, entonces no estaría nada ahí ahorita. Pero desde luego que ese es un comentario, digamos, que no tiene mucho sentido científico, pero digamos, es un reto diferencial, ¿sí? Digamos, en términos de cómo uno tiene que gestionar los bordes de una ciudad que en sus bordes se desmorona, que tiene una calidad de suelo portante difícil, que tiene unas pendientes complicadas, que la urbanización llegó a todos sus extremos, porque ese reto al día de hoy, o sea, hace 50 años ese reto era más suave, por decirlo de alguna manera, pero por la hiperurbanización hace que ese reto hoy sea muchísimo más complicado. Se ha muerto gente en ese fenómeno de tener que gestionar esta topografía tan accidentada. Y ahí vuelvo a conectar, ahorita hago como una pausa para que puedan hacer algunas preguntas como de esta primera parte, y es que quiero volver a insistir en el tema de la autoridad ambiental, porque esta imagen que ustedes están viendo, que es como verdecita, toda esta escarpa es verdecita, de alguna manera ustedes ven una presencia importante de árboles, es decir, de reforestación, hace 60, 70 años, y hay fotos que lo demuestran. El paisaje era un poco más parecido a esos bordes marroncitos que están allá. ¿Por qué? Porque esa ha sido la labor de la autoridad ambiental que se llamó CDMB, que ahorita hay una puja entre las dos autoridades, ambiental o rural, urbana o rural, que de pronto ahorita más tarde les contamos, pero cuando era la autoridad ambiental completa, urbana y rural, se han encargado de reforestar esto, y esa ha sido una buena gestión histórica en términos de poder gestionar. Además hay cosas que ustedes ahí no ven, pero toda esta escarpa occidental está llena de filtros de agua, de canalizaciones y una gran cantidad de cosas que permiten la estabilidad de esa ciudad, y eso es muy importante. Entonces esa experticia técnica de la autoridad ambiental CDMB convirtió a la CDMB en un fenómeno importante desde el punto de vista de la gestión pública en el país. Lo que pasa es que hace 7 años, 5 años, se creó una ley por la cual se permitía que el área metropolitana como institución adoptara las funciones de autoridad ambiental urbana, y en ese momento está en una puja la autoridad ambiental urbana y rural
para poder establecer la gestión de una cosa muy importante y chistosa. Por elementos políticos, lógicamente allá la parte alta que ustedes ven es esto. Es urbana, ¿no? Es urbana. Tengamos cuidado acá, Diego. Es urbana. Y la parte verde es rural. Fue una negociación política del POT en términos de autoridad ambiental urbana para la parte de arriba y zona rural para la parte de abajo. Entonces, digamos, es una contradicción muy importante en términos de que acá en la parte de abajo vuelve a ser urbano. Entonces, digamos que es una cosa bastante particular y bastante chistosa. Digamos que eso es, digamos, como un exabrupto institucional. Alejo, yo le robo un segundo la palabra. Entonces, hablamos de los ríos, que nos habló Néstor, pero nos hizo énfasis en esa pared de allá. Esa pared de allá es el circuito de los páramos que él hablaba. ¿Ven? Y de allá baja todo ese flujo hídrico que se acumula en este llamado Río de Oro. El flujo de este río es hacia allá, pero Néstor nos hablaba que el viento corría hacia acá. Y de ahí que Girón terminara recibiendo todo el impacto negativo del crecimiento de la ciudad. El punto que nos dibujó en el tablero, como la estructura geológica, la implantación de esta parte, hasta ahora estoy hablando de esta parte de la ciudad, lo que corresponde al municipio de Bucaramanga. Acá en esta parte baja es interesante hablar del Valle del Río de Oro, en jurisdicción de Bucaramanga, pero después allá en jurisdicción de Girón, en términos de que este valle ha sido, digamos, medianamente gestionado, no en los mejores términos. Allí se implantó la zona industrial de Bucaramanga, como ustedes se pueden dar cuenta, pero también se establecieron históricamente bastantes invasiones de vivienda, de interés social, en términos recientes, como esos edificios que están allá embutidos y metidos y ganados a la montaña, esos que ven allá en colorcitos azules, verdes, amarillos. Imagínense que eso es un proyecto de vivienda de interés social en medio de una zona industrial, incluso pasando por encima del POD y pasando por encima de unas cosas que fueron generación de gran debate. Lo que pasa es que eso hizo parte como de decretos de emergencia del gobierno nacional cuando hubo las olas invernales del 2011 y del 2010, en donde a los municipios se les permitía casi que improvisar y hacer vivienda donde se quisiera. Entonces acá fue muy polémico que esos edificios que ustedes ven allá fueran implantados en medio de una zona industrial. La gente que vive ahí, ¿qué puede hacer a pie? O sea, ellos qué tipo de ciudad pueden disfrutar en términos de esa implantación allí. Y todo esto, no sé si alcanzan a ver acá en la parte baja como casitas, un montón de techitos plateados y todo, que son bastantes allí, en esta parte acá a la derecha abajo. Todo eso sí son invasiones que están como en la lucha de ser legalizadas, que tienen todo el problema de la cercanía con el río, y que hay una cosa muy importante: este Río de Oro en el año 2005 tuvo una de sus crecientes más importantes históricas. En el 2005 ese río se llevó más de 20 barrios de Bucaramanga y de Girón. En el 2005 murieron 60 personas y muchas más quedaron desaparecidas, pero hubo mucha, y esta zona industrial, incluso todo esto que ustedes ven ahí, todo eso quedó completamente inundado. Los daños materiales para esas industrias fueron grandísimas, porque es que acá no estamos viendo hacia la izquierda una parte grande que también tiene la zona industrial, acá solamente estamos viendo una porción. Todo eso fue inundado en el año 2005 por el Río de Oro, y fue una de las experiencias más fuertes en términos de inundación que ha tenido la ciudad, y que fue todo este valle inundado. Para el caso de Girón fue gravísimo, incluso a Girón, a barrios tradicionales de Girón, e incluso al casco antiguo, histórico, patrimonial de Girón, entró el río en el año 2005. No, yo quería resaltar otras cosas, y es, no sé si ya vieron que aquí en la mitad de la ciudad está un puente muy grande. Sí. Están dos pilones gigantescos. En la parte de atrás, ya ayer algunos de ustedes transitaron por otros dos del mismo tamaño, que de alguna forma unen esas separaciones que se van dando. Inicialmente las separaciones se hacían con puentes modestos, pequeños puentes en las vías que recorrimos ahorita cuando estábamos en la biblioteca. Cuando esos puentes se empezaron a incomodar, decidieron canalizar los flujos de agua, y por eso es que esa vía de doble calzada que estaba enfrente del instituto se llama Quebrada Seca. Así como esa hay varias, en las cuales fueron canalizadas y salen los ductos acá abajo. Todo esto para decir, miren cómo se ha ocupado este territorio. Y luego tenemos otra.
que Sergio hace un rato me preguntaba. Una primera que se levanta ahí. Esa primera que se levanta ahí, que tiene un borde de casas en la parte de arriba, es un desarrollo urbano de lujo que se conoce como Ruitoque. No sé si han oído alguna vez de eso, pero sobre ese plano que está ahí está todo el desarrollo de Ruitoque. El conjunto privado es solamente la esquina de allá y la meseta tiene todo el potencial de seguir transformándose hacia allá. Y si nos vamos a una tercera mesa allá arriba, que fue la tercera que dibujó en marcador negro Néstor esta mañana, es la mesa de los Santos donde estuvimos ayer. Es decir, donde el horizonte nos deja ver como unos arbolitos o como unos pinos allá. ¿Bien? Y simplemente para cerrar este flujo, miren que luego aquí se abre un valle desde allá hacia acá, que todos anotan que ese es el nuevo corredor de expansión de la ciudad. Bien, entonces cómo la ciudad va buscando dónde expandirse y dónde ocupar, lo vamos a ver cuando hagamos el circuito por el lado de Piedecuesta, por el lado de atrás. Como donde está Subito, ¿sí? Ah, sí. Una chimenea, esos son los alrededores de Carrasco. Hay un humo, no solamente los alrededores, ahí se ven unas terrazas muy ordenadas. Sí. Esas terrazas ordenadas es el relleno sanitario. Pues hay una cosa importante además del Valle del Río como tal, y es la vía, ¿no? Ahí hay una vía muy importante de conexión, digamos, incluso más que metropolitana, regional, que por ahí vamos a pasar ahorita más tarde. Dense cuenta que esa doble calzada es muy importante porque conecta los flujos de carga en términos de la conexión del norte y el sur cuando hay paso por Bucaramanga, y todo esto pues hace parte como del circuito de la cobertura vial, que hay algunos proyectos todavía sobre el papel, pero este fue uno de los muy importantes que pudo conectar por esta parte baja, venir usted de Bogotá y poder ir a la costa sin entrar a Bucaramanga. Entonces ese anillo vial es muy importante, que se le llama Chimitá, de hecho, Chimitá Café Madrid, o Girón Café Madrid, o Florida Blanca Café Madrid, y que puede tener conexión directa para el sur, del sur al norte, por esta parte baja. Yo quería decir una cosa, Alejandro, para el curso, o para el propósito de nuestro curso Análisis Regional, después empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué se produce en Bucaramanga? ¿Cuáles son las actividades económicas de ahí? Pues uno de los primeros elementos donde encontramos que se produce en Bucaramanga, pues va a ser toda la zona industrial, de la cual luego vamos a hablar en detalle. Pero estoy seguro que mañana varios de los conferencistas nos van a hablar. Ya vieron el parque industrial está aquí abajo. Mañana nos van a hablar de varias de las plantas que hay ahí. Ahí hay empresas de cableado, de teléfonos, de alimentos. Y también quería mencionar la central de abastos. Bogotá tiene un par de centrales de abastos, pero la central de abastos de la ciudad, miren cómo está jugando un rol periférico. La central de abastos está aquí abajo, ahí es donde llegan todas las mercancías que se consumen en la ciudad, y posteriormente Bucaramanga pues tiene la facilidad de hacer lo que se llama la última milla, o el desplazamiento desde las centrales de abasto hasta el consumidor de una manera más fácil que cuando la central de abastos está al lado del centro de la ciudad, como sucede en Bogotá. Ustedes saben que gran parte de la congestión de la ciudad pues termina siendo resultado de tener la central de abastos en proximidad a la ciudad. Allá en el valle por donde bajamos hay un triangulito que parece como una pirámide blanca y al lado hay un círculo. Les quería hablar de ese triangulito porque ese es el centro de ferias. Bien, no es Corferias, su génesis es ganadero. Entonces es un centro de ferias agropecuario. Y los centros de feria contemporáneos, es decir, de eventos, de conferencias y de congresos, se están construyendo en la ciudad. Paradójicamente se están construyendo 3 a la vez. Imagínense una ciudad de este tamaño construyendo 3 grandes centros de convenciones, resultado de la división metropolitana que hay. Yo con eso cerraría, no sé si Alejo quiere cerrar una pregunta porque los mosquitos creo que están molestando demasiado. Pues lo que les quería decir era un poco también en términos de ocupación. No sé si ven esa mancha rojiza en la parte de atrás de la meseta, un poquito como a la izquierda de Majestic. Tienen ahí que hay una mancha rojiza ahí como grande. Eso es interesante porque también es un elemento diferencial en la ocupación de la ciudad, y es que de una manera u otra, por lo menos en estos cerros orientales de nuestra ciudad, solo de manera abrupta e informal hace más de 50 años se ocupó lo que hoy corresponde a una comuna completa, que es la comuna 14, que se llama Morro Rico. Esa comuna tiene como unos 17 barrios. Esa mancha roja que ustedes ven ahí está conformada por unos 17 barrios, pero lo interesante sería comparar cómo, por ejemplo, en Medellín el fenómeno de cerros estaría ocupado completamente, ¿no? Digamos, en Medellín, que es un valle que tiene cerros orientales y cerros occidentales, todo está totalmente tapizado de ocupación informal. Acá solo tenemos esa manchita.
que corresponde a la Comuna 14, y de una u otra manera ha sido la posibilidad de evitar la expansión de la ocupación informal en los cerros orientales, que bien podría estar completamente rojizo y de 700 barrios allí. Solo tenemos esa Comuna 14, comuna que es muy vulnerable y que por estudios que hizo la UIS, en donde llega a haber un terremoto, el 95% de las viviendas colapsan. Entonces, eso pues llevándose a la gente por encima y tal. Néstor nos pidió el favor que hiciéramos énfasis en eso, y también habló del embalse. ¿Se acuerdan que dijo que si podíamos subir al embalse? Los dos edificios que están aquí en la esquina, hacia allá, ahí es donde se hizo el embalse para generar pues el embalse necesario para proveer agua potable al resto de la ciudad. Es un ejercicio muy singular en Colombia también, de tener como ese tipo de infraestructuras de soporte, aunque todavía no está en funcionamiento. Y pues Florida Blanca, pues para que ustedes lo tengan claro, está totalmente conurbado a Bucaramanga, y también tiene su ocupación informal allá en esa mancha rojiza, en lo que serían como los cerros orientales de Florida Blanca, como un dato específico. Iba también a hablar de Ruitoque, pero ya Diego lo anticipó, esa meseta alta allí. Y pues Girón es interesante porque Girón está de todos modos a una altitud bastante diferencial con respecto a Bucaramanga, a tal punto de que la percepción térmica en Girón es mucho más alta, y también la condicionante de tener la cercanía al río hace que la humedad y la temperatura en Girón sean mucho más complicadas que en Bucaramanga. Y eso se percibe de una manera radical a veces cuando uno está en Bucaramanga y baja a hacer algo a Girón. En Girón es un infierno, digamos, térmico, y es muy particular por estar como encapsulados en el río, humedad y temperatura, porque hay una diferencia de altura bastante considerable. Alejo, bajemos, háganse ahí alrededor, un bicho bastante grande, háganse ahí alrededor de Alejandro, les tomo la foto y bajamos y continuamos abajo, porque creo que está a punto de llover.